Le recibimos a Andrea Robo, ministra, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Fabricio. Es un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes desde esta hora de la mañana. Gracias. A ver, ministra, ¿cómo se llega a esta decisión de que hasta el 29 de febrero se suspenden los apagones? Es decir, ya hoy la situación ha mejorado, se ha recuperado el embalse, ya tenemos generación termoeléctrica. ¿Cómo se logra esto? Así es. Bueno, dentro de toda la perspectiva de lo que significa el manejo de los recursos energéticos, hemos logrado recuperar los embalses. Sí, efectivamente hubo un periodo de lluvias muy importante a finales de diciembre que ha permitido que los embalses se llenen nuevamente. Y esto también genera una mejor articulación con el manejo de todo el parque generador del país. Entonces, si bien es cierto, se recuperaron los embalses, el uso de esta generación hidroeléctrica tiene que ser paulatino y no puede ser como en un solo uso para poder seguir ocupando esta hidrogeneración a lo largo de estos 2 meses en donde históricamente también han sido de estiaje. O sea, enero y febrero han sido meses muy secos históricamente. Quizás este año hubo una variación, se adelantó y ahora también se adelantó la época de inicio de lluvias y por eso no podemos confiarnos en que el estiaje no se vaya a dar. Paralelamente, mientras tratamos de resolver, mientras estamos resolviendo la recuperación del parque térmico que ha estado a la espera, la recuperación de sopladora también en su capacidad, y esto nos ha permitido tomar esta medida porque la recuperación de los embalses nos permite llegar hasta el final, pero no olvidemos que el tema de la crisis se mantiene. O sea, hay una crisis en el sector energético, es lo que yo mencioné justamente en mi primera entrevista, fue aquí, en donde hablábamos de un sector en terapia intensiva y donde hablábamos de que nosotros entramos a este gobierno con estas nuevas ideas y con esta perspectiva del nuevo Ecuador a estabilizar el paciente. Esto lo hemos logrado. De esta manera el sistema energético se encuentra mucho más estable, pero no olvidemos que tenemos una brecha de déficit del 2023 de más de 400 megavatios de generación, sumado a la nueva demanda que se viene este año. Entonces, tenemos un parque generador que recuperar, pero una crisis por la brecha existente por la falta de inversión en la generación. Y en ese sentido, ¿cuáles serán los siguientes pasos, ministra, precisamente para reducir esta brecha o eliminarla, que sería el aspiracional, ¿no? Así es, así es. Para reducir la brecha, primero es la recuperación del parque generador, que eso debió habérselo hecho el año pasado. Segundo, la implementación de los nuevos proyectos, ¿no? La dinamización para que los proyectos que fueron concesionados del año pasado puedan llegar a concretarse, porque esos proyectos van a tomar un tiempo en ser puestos en operación e iniciar inmediatamente, como ya lo estamos haciendo, que a partir de la ley hemos tenido mucho más interés en la inversión privada para poder venir al país y a poder concretar estos bloques de proyectos que se tienen que lanzar a licitación, de los que están dentro del marco del Plan Maestro Pero de así tan Electricidad. rápido, porque la ley no tiene ni una semana de vigencia, así tan rápido ya hay manifestaciones de interés para proyectos de generación Por eléctrica. supuesto. De hecho, antes de la ley había el interés, pero no la seguridad jurídica. El O hecho de sea, que la ley haya antes de pasado. la ley, pero cuando tal vez inversores conocieron del proyecto de ley, ya manifestaron su Claro, interés. por supuesto, manifestaron el interés y el apoyo para que este proyecto se dé. ¿Qué tipo de interés, por ejemplo? O sea, ¿qué tipo de proyectos han manifestado ese interés, ministra Robo? Por supuesto, hay varios. Primero, empezar por los hidroeléctricos. Cardenillo sigue siendo de interés total para la ejecución de este proyecto por parte de inversión internacional. Pero asimismo hay proyectos fotovoltaicos y eólicos, tanto de los que son parte del Plan Maestro de Electricidad, como de ciertos proyectos que vienen de la mano con la iniciativa privada. Y aquí me gustaría destacar algo, para que no se confundan los términos, ¿ya? La ley está aprobada, pero es importante que al momento de tomar decisiones para la aplicación de esta ley, los conocimientos sean muy bien integrados, ¿no? Una cosa es iniciativa privada y la otra es autogeneración. Muchas veces en el sector privado, y ha causado esta controversia, es que se piensa que la autogeneración es iniciativa privada porque la autogeneración va asociado a que un privado utilice esta energía. La iniciativa privada es cuando viene una empresa internacional o nacional que quiere hacer un proyecto de energía, de generación y en cualquier tipo de generación, viene y dice, este proyecto no está en el Plan Maestro de Electricidad, pero lo propongo porque me parece importante para el desarrollo del país. Y es un proyecto que se encaja directamente con el Sistema Nacional Interconectado. Entonces es una energía que se vuelve y se lo declara, de hecho, como de interés público al proyecto si llega a ser valorado positivamente para entrar en la operación nacional del país. Y por otro lado, la autogeneración es cuando
Sí, puede ser un privado o alguien que tenga una perspectiva de autogenerar y o autoabastecerse. Con sus propias plantas. Y de beneficio propio. Que ahora haya un excedente que lo despache a la red nacional. Eso está bien y eso va a ser regulado y eso está dentro del marco de lo que establece la ley. Pero si uno utiliza una parte para su propio consumo, eso es autogeneración o autoabastecimiento, dependiendo de la cantidad de megavatios que se establezca y de la capacidad de la red de obtener de esa energía producida. Entonces, la iniciativa privada va para todo el país, o sea, se integra directamente al sistema nacional, pero la autogeneración sí tiene un carácter de que al menos una parte de esa energía producida sea para el consumo propio. Ministra, antes de seguir avanzando en el tema de la implementación de la ley como tal y las siguientes acciones que deberán adoptarse, quisiera volver brevemente al tema de los apagones porque es lo que de forma inmediata preocupa a la ciudadanía. Por acá le dicen, o sea, en marzo continúa el oscurantismo, dice un oyente, hablando justamente de los apagones. Si bien no se puede prever después de la fecha que usted ha anunciado, en el que evidentemente no va a haber los racionamientos, no se puede prever en cierta medida qué va a ocurrir después, qué mensaje sí dejar a la ciudadanía un poco para generar algo de calma y de estabilidad. Ajá. Sí, así es. No queremos, o sea, la perspectiva en general es no llegar a unos nuevos apagones, pero tampoco queremos dar un mensaje de que la crisis se ha acabado porque el sector que nos han dejado es bastante vulnerable. Ahora, hablar de que en marzo habrán apagones, creo que sería acelerar, tanto decir que lo van a ver como no. Sí, porque hay, y es una lástima que el sector energético tenga que depender en este momento de condiciones climáticas. Sin embargo, igual, históricamente, a partir de marzo, han vuelto las lluvias ya de forma ordenada, o sea, eso es lo que ha pasado. Enero y febrero son críticos, marzo empieza a tener más calma en cuanto al tema de estiaje y ahí se ha valorado que las reservas que tenemos al momento y la planificación para la generación de electricidad, más allá de la hidroelectricidad, nos permite llegar sin ningún problema hasta finales de febrero y esperamos que este plazo se prorrogue. Lo que no queremos perder de vista es la crisis que existe, porque inclusive si uno hace una retrospectiva de lo que pasó en la administración anterior, es que no se atendieron las alertas tempranas, inclusive desde enero y febrero. Ahora, con esa experiencia, digamos que pasamos febrero, llega marzo, y vamos a suponer que ya la situación obviamente se descarta definitivamente el tema de los apagones, pero hay que hacer una proyección. De aquí para noviembre, diciembre de este año, enero, febrero del próximo año, que no les pase lo que le pasó al país en los últimos meses. ¿Están preparados? ¿Están preparándose como gobierno para lo que se viene en el futuro, ministra, para fines de este año? Por supuesto, es justamente a lo que me refiero al decir que estamos en crisis. Y esto no se ha acabado. Y es que aquí la crisis está más grave justamente por ese tema del crecimiento de la demanda, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando como si el estiaje fuera efectivamente en marzo, lo cual la valoración y el manejo de los embalses y del parque generador nos ha permitido entender que esto no es así. Nos estamos manejando porque el próximo estiaje se nos viene. Nosotros lo estamos preveyendo como para agosto, septiembre. No lo estamos postergando para decir, puede ser octubre. Y nuestro manejo de los embalses tiene que ser cauteloso, inclusive en época de lluvias, porque no habría motivo para exportar energía cuando nosotros tenemos que manejar nuestros embalses y cuando tenemos otro tipo de fuente de la cual podemos exportar. Tenemos que manejar el mismo principio de oferta y demanda que Colombia ha manejado con nosotros. Entonces, en este sentido, lo estamos manejando tanto para cubrir la brecha, el déficit del año pasado, como para la repotenciación inmediata de nuestros recursos propios, mientras empezamos a incorporar las inversiones privadas que tienen que llegar. ¿Seguimos comprándole a Colombia y a Perú energía en este momento? Con Perú ha bajado bastante. Hay días que no se son compra. Más los días en los que no se compra. ¿Y con Colombia? A Colombia se le sigue comprando. Hay días en los que se le compra más, hay días que se le compra menos y ha habido días que no se le compra nada. ¿Hasta cuándo se le va a seguir comprando a Colombia y a Perú? El principio de compra y venta de energía no es un tema que lo debamos satanizar, o sea, es un tema en el que no está mal hacer estos procesos de intercambio de electricidad, inclusive porque muchas veces comprar la energía a Colombia puede ser, en el esquema que estamos trabajando actualmente, puede ser inclusive más barato que nuestra generación térmica. Entonces no hay una fecha, no tenemos que decir hasta aquí se le compra y no va más. De hecho, lo que tenemos que hacer es
balancear los recursos energéticos que tenemos para que la importación no tenga una dependencia netamente en que ellos sean nuestro único proveedor, sino más bien enfocarnos en esta otra perspectiva de poder combinar nuestros recursos cuando deberíamos utilizar menos diésel y aumentar un poco la exportación, considerando tanto la estabilidad del sistema, el juego de mantener una estabilidad y firmeza en nuestro sistema, comparado con un tema de costos. La importación de diésel en estos meses ha sido una cosa igual histórica hacia la parte negativa, pero sí histórico. O sea, ¿histórica qué? En el consumo, claro, en el consumo. La cantidad de diésel que se ha tenido que importar. Claro, para el uso de las plantas. Entonces eso también estamos tratando de minimizar. Y eso se minimiza también con la posibilidad de poder importar energía desde Colombia. Entonces tenemos días a los que hemos llegado, por ejemplo, a 5 centavos del kilovatio hora. Entonces ese juego es importante. No hay una fecha para dejar de importar. ¿Ya? No hay una fecha para decir aquí empezamos a importar más, sino que es el SENACE, siendo el operador nacional, el que tiene esta dinámica de evaluar en qué momento entra más una central a otra o en qué momento necesitamos sacar una central para que entre, por ejemplo, en mantenimiento una mientras se aprovecha. Y así, por ejemplo, logramos que la planificación que teníamos para el mantenimiento de Coca-Codo se lo dé sin ningún problema. Uno, sin racionamientos y dos, sin que falte el recurso proveniente tanto de lo térmico como de la hidroelectricidad generada por las otras centrales. Correcto. Ministra, para atender el sector que, como usted ya lo ha recalcado, ha permanecido en terapia intensiva, se requieren recursos, se demanda de recursos. Y en ese sentido, a propósito de la ley aprobada y ya vigente, se han determinado varios aspectos encaminados justamente a lograr recursos para las acciones y los programas que se busca seguir. Entre ellos, la creación de este fondo de eficiencia energética, también la condonación de deudas, un poco ampliar estos temas y cuánto se proyecta recaudar a propósito de estos dos aspectos. Bueno, habíamos mencionado ya justamente para la aprobación de la ley estos temas que son muy importantes porque tenemos que primero dividirlos. El Fondo de Eficiencia Energética es uno, correcto, y por otro lado es la condonación de deudas. Entonces, cuando hablábamos del tema de condonación de deudas, estábamos hablando que más o menos la recuperación era de 400 millones, es el levantamiento que tenemos, de los cuales la mayoría vienen también del sector público y una cantidad muy fuerte viene del sector residencial. La condonación efectivamente llega a los 80 millones de dólares, solamente los intereses, los cuales genera obviamente un impacto en la economía del país, pero es una recaudación que no se da hace muchos años. Es mucho mejor dar facilidades y generar esta perspectiva de posibilidad de pago para los usuarios que seguir aumentando los intereses, que seguir aumentando una cartera vencida. Importante que no permite que el Estado obtenga liquidez para el manejo justamente de mejorar los proyectos. Estamos hablando de que tenemos que mejorar parque generador, transmisión y especialmente en la parte de distribución, calidad de servicio para las diferentes zonas. Ahora, con el Fondo de Eficiencia Energética, este fondo principalmente es financiado por los organismos multilaterales, ¿ya? Es decir, el BID especialmente y el Banco Mundial son quienes harán esos aportes que se estiman que podrían llegar a los 100 millones de dólares, estos aportes a este fondo. ¿Para qué? Uno es campaña de eficiencia energética y yo creo que este espacio es muy importante para pedirle su colaboración también. Y es que el tema de que se hayan acabado los apagones no significa que el consumo debería subir. Es más, deberíamos lograr como país mantener una tendencia no decreciente, porque eso no sucede, pero una tendencia a la estabilidad o a un crecimiento paulatino de la demanda. Pero usted nos dice que este fondo de eficiencia energética se va a financiar fundamentalmente con recursos de los multilaterales, sí, pero también con una contribución de los propietarios de los vehículos. De los vehículos. Termina siendo un impuesto. Termina siendo un impuesto, pero este es un tema que lo estamos trabajando en conjunto dentro del reglamento con el MTOP. ¿Por qué? Porque no necesariamente es un 1% más al valor de la matrícula, sino es de lo que se paga obtener que ese 1% venga directamente hacia el Fondo de Eficiencia. O sea, es decir, no es un rubro adicional. Exacto. Lo que estamos tratando es de establecer el mecanismo para que no sea un rubro adicional, porque sí, o sea, porque como dice el texto de la ley, parecería un nuevo impuesto, correcto, ¿no? Es justamente lo que estamos trabajando con el Ministerio de Transporte para poder hablar con la. O sea, lo van a reglamentar. Tiene que estar bajo reglamento, tenemos 30 días para ¿Y se va a aplicar este año, es decir, con el cobro de la matrícula de los vehículos de este año? Ese es un tema que al momento de ser aprobada la ley y son temas que ingresaron nuevos, tenemos que articularlos entre las instituciones que nos hacemos responsables
de esta generación, tanto bueno, a través del Ministerio de Finanzas, pero de nosotros de la recaudación de este Fondo de Eficiencia Energética, como el NMTOP, para poder hablarlo directamente con la ANT, que sería quien haga la recaudación efectiva al momento de la matrícula. Pero si tienen 30 días para aprobar justamente el reglamento de aplicación en donde se regularía este y otros aspectos, ¿cómo sería ya la implementación misma de esto que ustedes quieren lograr? De que no sea un rubro adicional, sino que sea una parte de eso que ya se recaude, que vaya directamente a este fondo. ¿Sería retroactivo, digamos, en este caso para la agencia? ¿Cómo sería? No, retroactivo no, o sea, no hay un principio de Correcto. retroactividad en estas cosas, no, efectivamente no. Esto tendríamos que analizarlo. Primero, la implementación del fondo va a partir de la aprobación del reglamento de la ley. Luego, después de esto, entra a finanzas. Entonces, por eso no ha sido un tema en el que lo hayamos acelerado con el ministro, porque efectivamente si esto se implementaría sería a partir del próximo año. Y además, como les digo, esto no nos genera una incapacidad como Estado de ejecutar las campañas de eficiencia energética, porque está contemplado ahora el financiamiento con el Banco Mundial y el BID. Entonces, no dependemos de esos recursos provenientes del gobierno central para poder implementar. Y el Fondo de Eficiencia Energética va más allá de las campañas y de poder mantener una línea estable de consumo energético, sino que también al reemplazo de aparatos ineficientes. Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, yo tengo una refrigeradora que tiene 25 no sé cuántos años, 40 años, pero que tiene un sistema eléctrico distinto, y de un antiguo. consumo masivo de energía. Entonces, pero ¿en dónde encuentras este tipo de artefactos? Quizás en población en más los barrios vulnerable, más populares. Así, y más vulnerable, que no puede decirte mañana, "Ay, me voy a comprar una refrigeradora nueva". Entonces queremos llegar a eso. Está levantada la información. De hecho, se hizo en su momento un plan de refrigeradoras, se hizo un plan de focos ahorradores. Este es un tema de recambio tecnológico y el fondo está dirigido justamente a la población más vulnerable, que tiene que manejar además, le resulta aún más difícil hacer el pago de las planillas eléctricas, más aún si tienen un alto consumo. Y esto entonces permite beneficiar tanto al Estado al nivel de la demanda como a la persona a nivel de su consumo energético. Oiga, ministra, no me queda claro el tema del impuesto. O sea, me da la impresión de que lo aprobaron, pero no hay claridad sobre cómo lo van a implementar. Sí, efectivamente, todavía ese no es un tema que está definido. O sea, sí bajo la reconoce que no queda reglamentación. claro el tema todavía. Es que no es un tema que tiene que quedar claro en este momento, porque es un tema que está incluido en la ley, pero es un tema que tiene que trabajárselo bajo reglamento, como todo lo demás que tenemos que hacerlo para el tema de las licitaciones para la nueva generación y para la transmisión. O sea, ese es un tema que se lo aterriza efectivamente en un reglamento, que lo estamos trabajando, pero la ley tiene una articulación con diferentes instituciones del sector público y tenemos que hacerla de manera ordenada y coordinada para que las cosas puedan no tener un impacto directo sobre la ciudadanía. Pero insisto en lo siguiente, ¿entraría en vigencia este año o a partir del próximo año o todavía también eso está en análisis? Eso está en análisis, pero no tiene un principio de retroactividad. Perfecto. Ministra, lo otro que también incluye la ley, ¿va a haber una revisión del tarifario de energía eléctrica para los consumidores, para los abonados? El pliego fue revisado y aprobado en diciembre del año pasado, y partió la parte del sector industrial, la tarifa de incentivos que tenían para el horario nocturno, fue remitido desde el exministro Santos. Esto se lo adoptó, la revisión del pliego y la eliminación de ese incentivo en la primera semana de diciembre por la parte de la Agencia de Regulación y Control. ¿Ya? Entonces, no, en este momento no va a haber una nueva revisión y el pliego sigue siendo exactamente igual que el del año pasado. Le hago esta pregunta porque decía, Ley de Competitividad Energética incluye cambios en el cálculo del costo de energía, decía una nota. Se establece que el costo del servicio de electricidad debe incluir la inversión que se hace para las construcciones hidroeléctricas y que actualmente esos valores no se consideran, lo que permite tener, según la normativa, una tarifa irreal y subsidiada. Tal vez por ahí va mi pregunta, ministra. A ver, el pliego tarifario ya fue aprobado y no ha sido revisado nuevamente. Ahora, hay que entender un poco el tema de cómo los incentivos tienen que ser tomados dentro del sector industrial especialmente, ¿ya? Entonces, en un inicio, lo que sí se tiene que trabajar es en cómo se hace para poder incentivar que los industriales, los que están haciendo el consumo de la energía eléctrica, pueden pensar en un recambio tecnológico para bajar su consumo, para la implementación de lo que prevé la ley para el tema de la tarifa.
Ahora, con el tema de la tarifa, estas modificaciones a lo que hace referencia, no es una revisión para aumentar los costos y nosotros lo hemos dicho muy claramente que los costos no van a impactar al consumidor final. Esta modificación y esta revisión que se hace es los porcentajes que van destinados a las diferentes fases de la generación de energía. Tenemos porcentajes que van destinados a generación, otros porcentajes que van destinados a transmisión, otros a distribución y otros a comercialización. Lo que se tiene que hacer y lo que establece ahora la ley, es el rediseño de esto, porque vemos que, por ejemplo, el tema más complejo ahora es generación, entonces el porcentaje tiene que variar y ser mayor para generación, para que nos alcance como Estado a poder dirigir esos recursos a las necesidades específicas del sector eléctrico. Eso no implicaría entonces un aumento de tarifas. No implica un aumento de tarifas. Ahora, también ayer me pasaban ese dato respecto del subsidio a las empresas mineras, y hay críticas por parte de algunos sectores respecto de ese subsidio, sobre todo para aquellas que están encargadas de los proyectos de minería a gran escala. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué podría pasar con esto, ministra? Sí, la crítica es... A ver, es muy fácil coger un papel y lanzar una crítica sin entender un contexto, ¿ok? Ellos hablan de los industriales de alto voltaje 2, que tienen una tarifa del 5%, claro, porque la agencia de regulación establece un pliego en el que se habla que los que tienen, los industriales que se subdividen en alto voltaje 1 y alto voltaje 2, los dos tienen una tarifa de 5 centavos del kilovatio hora. Y porque así lo tienen que establecer, porque se determinan cuáles son residenciales, comerciales, industriales, y los industriales tienen esta subdivisión. Pero no hay ningún industrial que sea AB2, que lleguen a AB2. Entonces, está en el pliego tarifario, efectivamente sí, pero no llegan a AB2. O sea, no tenemos ningún usuario conectado al alto voltaje 2. Entonces, que establezca el pliego, porque eventualmente podría haber uno, efectivamente tiene que estar regulado. Ahora, ¿por qué estos costos también? Cuando hablamos de industrias muy grandes, primero hablamos que ellos tienen incentivos, no subsidios. Es decir, que de la caja fiscal no salen recursos para hacer el pago del diferencial que deberían pagar estas grandes industrias. Segundo, que parte de estas grandes industrias tienen autogeneración. Entonces también ellos tienen un sistema adicional que les permite también reducir su consumo y ser parte también fundamental del proceso energético, de lo que significaría la entrada y la salida de estas industrias dentro del Sistema Nacional Interconectado. Tercero, estas grandes industrias se interconectan directamente. Esta interconexión a la red directo de 230 kilovoltios, esta interconexión hace que ellos paguen el sistema de generación y transmisión, ¿ya? ¿Por qué los residenciales tienen un costo más alto? Porque dentro de la tarifa para los residenciales y comerciales hay que pagar generación, transmisión y distribución. Se pagan por muchas más partes de la cadena energética. En cambio, en los industriales hay una parte que está afuera y esa dimensión de los costos hacia donde va dirigida su tarifa también se reduce. Entonces, va por ahí el sentido de lo que está escrito en la ley y cuántos usuarios efectivamente están conectados a ese alto voltaje 2. Ministra, quisiera trasladarle una inquietud de uno de los oyentes, nos escriben por acá. ¿El programa de cocinas de inducción sigue también? Sí. El programa de cocinas de inducción tiene una fecha de cierre, este es un proyecto de inversión. Justamente hacíamos un levantamiento de que hay cocinas de inducción disponibles todavía y eso no tendrían por qué estar guardadas cocinas de inducción. ¿Desde cuándo estamos hablando? Está vigente el programa. El programa está vigente desde hace 10 años, prácticamente 8, 10 años. O sea, ¿nunca dejó de estar vigente? No, nunca dejó de estar vigente porque es un programa que tiene que recuperar la inversión. O sea, ustedes recordarán que en su momento que las cocinas se financiaron, ¿no? O sea, y que iban a ser cobradas paulatinamente en las tarifas eléctricas. Entonces, ese programa no se puede cerrar porque tiene un fin recaudatorio mucho más allá de una campaña de entrega de cocinas de inducción. Entonces, sí se tiene que terminar el programa de inversión, se cierra una vez que se ha hecho la recaudación, el seguimiento a la recaudación correspondiente por la venta de las cocinas. Pero nos dice que todavía hay cocinas disponibles y que esto no debía haber pasado. ¿Por qué? No, o sea, no debía haber pasado que se corte de manera radical una campaña para seguir promoviendo las cocinas de inducción. Lo que pasa es que yo le escucho a usted y me dice que el programa nunca se suspendió y siguió, pero resulta que nunca más se volvió a escuchar del programa de cocinas de inducción. Ahí es cuando el problema de los proyectos de inversión se vuelven politizados. Porque es un programa
la cocción eficiente, estamos hablando como la campaña de los refrigeradores o los focos ahorradores. ¿Por qué tenía que cerrarse una campaña que iba enfocada en la eficiencia energética y en el mejor manejo del sector de generación de electricidad, de uso de la electricidad del país? ¿Por qué? Porque lo hizo un gobierno anterior y había que dejarlo de lado. Porque ya no, porque yo vengo con una mejor idea y la anterior estuvo mala. Entonces, realmente creo que ese es uno de los problemas para darle continuidad a proyectos que uno tiene que establecerlos en una línea de trabajo y de operatividad a lo largo del tiempo, que tiene que ver con el desarrollo de un sector y no con un tema de una imposición política, que es lo que estamos nosotros tratando de recuperar, qué es lo que se ha quedado en el tiempo y no se le ha dado continuidad y que es importante sacarlo. Y no hablemos únicamente de cocinas de inducción, simplemente con el plan maestro de electricidad. Es algo que lo tiene que trabajar, pero no se lo ha hecho. Yo me quedo loco con lo que acaba de decir, créame, me quedo loco porque yo pensé que ya no había el plan de cocinas de inducción y resulta que lo que pasa es que no ha sido promocionado, lo dejaron de lado y la ministra nos dice que todavía continúa ese plan. Ministra, es la segunda vez que usted tiene la gentileza de concedernos una entrevista, está a puertas de cumplir 2 meses en el cargo y básicamente su accionar lo ha concentrado en la parte eléctrica, pero le pregunto, ¿ha tenido tiempo de monitorear las partes petrolera y minera del país? ¿Cómo están ambos sectores, ministra? A ver, ambos sectores también tienen un estado crítico, ¿ya? Y es un estado crítico básicamente por que ha habido falta de interés en mejorarlos y falta de interés en que tengan un desarrollo más allá de que funcionen por inercia, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es retomar bajo todos los esquemas posibles, tanto la producción petrolera en el sector hidrocarburífero, bajo y de la mano con unas políticas net zero, que es lo único que permitiría que la extracción petrolera no sea visibilizada de una manera negativa, sino que sea contributiva. ¿Cuál es esa política que está diciendo? La política carbono cero es una política que va relacionada a que la extracción, a que la producción petrolera efectivamente pueda servir tanto para la producción de petróleo como para la generación de electricidad, para la utilización de esos gases contaminantes, para el apagado de mecheros. Es una política que va completamente vinculada al desarrollo del sector y transversalizando con relacionamiento comunitario también, con el aprovechamiento de los recursos energéticos. Si bien es cierto, levantar esta información ha sido compleja por el nivel de hermetismo que ha habido. Justamente la semana pasada tenemos nueva gerente de Petroecuador, una mujer con muchísima valentía para asumir ese cargo, porque ella lo está asumiendo ese cargo con el objetivo de hacer una transformación del sector hidrocarburífero y no con el compromiso de poder entrar a hacer mayor negocio personal. Y creo que eso es uno de los elementos que más nos ha tomado tiempo para poder definir que la información que tenemos es efectiva. Y ahí encontramos también mucha información que ha sido maquillada y que en el momento de contrastar con el ingreso dentro de la caja fiscal no es necesariamente lo que el Ministerio de Energía ha recibido con respecto a la producción nacional. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto, ministra? La transformación. Primero, tenemos que, la transformación no va a ser de la noche a la mañana, pero el aumento de la producción tenemos una previsión para 3, para 6 meses y para 1 año que ya nos permiten afrontar de distinta manera la cantidad de barriles que no estábamos produciendo en este momento. Pero tenemos una idea de a cuánto va a aumentar la producción, o usted no se quiere aventurar a decirnos una cifra. No me quisiera aventurar a generar una expectativa muy alta, pero al menos tenemos que llegar a 520,000 barriles de petróleo. Ministra, lo último, y en honor al tiempo, ¿es verdad, le pregunto, que la Agencia de Regulación y Control de Energía otra vez volverá a dividirse en 3, en una para electricidad, otra para minería y otra para hidrocarburos? Como lo dije en una entrevista en la semana pasada, lo anunciaremos pronto. ¿Pero están analizando eso? Así es. ¿Sí es posible que se regrese esto? Es posible, es altamente posible. ¿Pero todavía no hay una decisión? Cuando tengamos la decisión la haremos conocer públicamente desde el Ministerio. Ministra Robo, gracias por el tiempo. Gracias, Fabricio, un gusto estar aquí. Andrea Robo, ministra de Energía y Minas, aquí en A Primera Hora. Voy a la pausa y al volver.